Vale, ¿se me oye bien? Buenos días. Bueno, pues la verdad que me apetece mucho dar esa charla porque voy a hablar de murciélagos como supresores de plagas agrícolas, que es un tema que suscita intensas discusiones entre muchos de nosotros sobre si tenemos que usar los servicios ecosistémicos en nuestros argumentos de conservación o no. Entonces voy a presentar básicamente lo que hemos estado haciendo desde el Museo de Ciencias Naturales de Granollers en los últimos años en España. Dicho esto, también mencionar que esto, pues básicamente voy a describir el doctorado de Carme Tuneu, que desafortunadamente no ha podido venir, y que sigue también el trabajo previo que iniciaron Xavi y Carles en el pasado, que muchos de vosotros ya lo conocéis porque se ha presentado previamente en la SECEMU. Lo primero es por qué estamos interesados en el arroz, ¿no? El arroz es uno de los cereales más importantes para la seguridad alimentaria en el planeta, no solamente en España, pero en cualquier sitio el arroz es un elemento del día a día de todas las personas. Con lo cual, como nosotros queremos conectar con los agricultores y con la población, nos pareció una buena manera de empezar este proyecto. Y además el arroz tiene muchas pérdidas relacionadas con diferentes motivos, como pueden ser los eventos meteorológicos, tifones, lluvias, hongos también. Pero bueno, muchos de ellos vienen dados por causa de los insectos, plagas agrícolas de insectos. Y una de las más importantes es la plaga del Chilo supressalis, lo que también se llama barrenador del arroz. Las larvas de este insecto, de esa polilla, cuando crecen perforan la planta del arroz y la matan. Básicamente, las espigas del arroz se mueren. Y las pérdidas por Chilo supressalis pueden ser muy altas, de hasta el 80%, dependiendo de la zona, que es una pérdida muy relevante para los agricultores. Eso no quiere decir que siempre sea del 80%, pero a veces puede llegar a ser una plaga muy, muy relevante en campos de arroz. Así como antecedentes, hay esta publicación del año 2015 que publicó Xavi y compañía, en el que básicamente surgió a raíz de la instalación de muchas cajas en una zona del delta del Ebro, de alrededor de unas 100 cajas, que se ocuparon muy rápidamente con murciélagos y en abundancias altas, ¿no? Los agricultores de la zona vieron que la plaga del Chilo supressalis empezaba a bajar y no sabían mucho por qué. Nos contactaron, entonces todo el equipo fue a investigar un poco si podía ser debido a este incremento de murciélagos que había en esta zona. Uno de los gráficos más relevantes del estudio y que se ha movido y se ha mandado y se ha usado muchas veces es este. Básicamente lo que se ve es el incremento de la ocupación de las cajas con murciélagos a la par que iba bajando la presión de la plaga, ¿vale? Este gráfico es muy ilustrativo, parece muy obvio, y luego lo que se hizo en este estudio fue, pues, mediante genética y mediante acústica, ver si había una relación muy directa entre la persecución de la plaga por los murciélagos y la presencia de la plaga en las heces. Bueno, hasta aquí los antecedentes, ¿no? ¿Y qué pasó? Que a la hora de conectar con los agricultores nos encontramos con mucha dificultad, porque no es tan fácil hablar de cosas de conservación sin números, ¿no? sin encontrar esa vía de comunicación fluida entre los investigadores y los agricultores. Y ahí pues nos propusimos ese objetivo de vamos a intentar meter un valor, no para usar ese valor como el santo grial de vamos a usar esto para proteger el arroz, sino para abrir la puerta y hablar con los agricultores. Y ahí entró Carme, el doctorado de Carme. Del delta nos fuimos al Colea de Cinca, que aunque no lo parezca, hay mucho arroz también por ahí. Y nosotros no lo sabíamos hasta que llegamos y vimos todos los campos en el río Ebro, ¿no? Y ahí decidimos usar la metodología que está como más aceptada, que quizá no es perfecta, pero da unos resultados muy interesantes, que es el uso de exclusiones. Cuando digo exclusiones me refiero a esto. Es como una jaula de dimensiones considerables, es de 20 metros por 20 metros y 5 de altura, y 5 de altura son como 2 personas y media, o más, dependiendo de la persona, y lo que intentábamos aquí era recrear un mundo en el que no había murciélagos, ¿vale? O sea, dentro los murciélagos no pueden entrar, y como no pueden entrar, no pueden consumir la plaga. Entonces nosotros queríamos reproducir este mundo. ¿Qué pasaría en un caso hipotético en el que no hubiera murciélagos? Y luego pues lo comparamos con un control que teníamos fuera y a ver cómo estaba ahí la plaga del arroz.
El diseño experimental es muy simple, ya lo veis, teníamos 4 bloques, en cada bloque había una exclusión y una zona abierta donde la plaga se movía libremente y era como la vida normal de lo que experimentaba el agricultor. Se distribuía más o menos así, y es verdad que ahí sí había un elemento, que es un poco trampilla, pero era muy interesante, que es que había una colonia relativamente grande de Pipistrellus en una finca, en un edificio, como un almacén que estaba ahí muy cerca. Entonces teníamos una evidencia de que la densidad de murciélagos era relevante. Ahí. Construir un exclosure no es fácil, se tiene que hacer, lo digo por si alguien quiere hacerlo, en seco, porque hacer esto en el campo lleno de agua es imposible, y básicamente fue el trabajo de equipo de muchas manos de meter palos de 5 o 6 metros clavados en el suelo con tensores y luego colgar esa red gigantesca como si fuera un campo de fútbol o un campo de béisbol. Casi sí, aquí algún accidente hubo, creo. Entonces, una imagen un poco más idílica pues sería esto, cuando ya el arroz ya crece, se cubre de agua, y los bloques pues serían estos, ¿vale? Intentamos que los bloques fueran muy equivalentes, que estuvieran cerca de los caminos de igual manera, cerca de ambientes más naturalizados también, más o menos homogéneos, ¿no? Y entre tanto, pues Karma se distraía lanzando cubos en el aire y contando las espigas muertas del arroz. Esto lo hizo durante todo el periodo de crecimiento, de manera regular, tanto dentro como fuera, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues también recogimos un poco de heces de manera sistemática de la colonia para ver si realmente teníamos la prueba de que estos murciélagos estaban cazando el insecto o no, o era solo una fantasía quiropterológica nuestra. Entonces, el objetivo final era que a partir de estos datos nosotros podíamos extrapolar el número de plantas muertas y a partir de ahí un poco el peso del arroz y a partir del peso del arroz tener un valor económico, ¿vale? Insisto, para conectar con los agricultores, para que nos escuchen, para que el idioma que habla un agricultor y el idioma que hablamos nosotros entren en un punto en común. Vale, a nivel de resultados, pues efectivamente se confirmó lo que ya sospechamos, que había la plaga en las heces, se detectó fácilmente, pero lo más interesante fue esto, que en los 4 bloques, no sé si lo veis, bueno, me oculto por aquí, en los 4 bloques siempre encontramos de manera más o menos equivalente el doble de plaga dentro que fuera, ¿vale? Echando para atrás la cuenta otra vez, donde no había murciélagos, que es dentro del exclosure, la presión de la plaga era el doble, en valores más o menos parecidos. Y esto además fue constante a lo largo de todo el periodo. Aquí no había repetición porque las espigas muertas no se contaban duplicadas, sino que se iban acumulando de manera independiente, ¿vale? Durante todo el periodo de muestreo siempre fue la misma relación del doble de plaga dentro que fuera. Y claro, la pregunta es, pero esto en términos de kilos, de peso de arroz, ¿cómo vamos? Ahí sí, pues dependiendo del exclosure, se llegó a unos 146 kilos como máximo, una media de unos 70 kilos por hectárea, ¿vale? Y eso, si se transforma en euros, pues oscila desde casi nada, en el exclosure que fue peor, hasta 130 euros más o menos de ahorro por hectárea, ¿vale? Esto es lo que la gente realmente entiende cuando le dices más o menos en qué se están encontrando. Y luego una cosa muy relevante de hablar aquí es que la presión de la plaga varía mucho de año a año. Y este año fue una densidad de plaga muy baja, muy baja, pero los resultados fueron muy consistentes. Siempre había el doble de plaga, independientemente de la cantidad, y el valor pues oscilaba entre estos valores, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay años donde la plaga sube mucho más. Y ahí sí nos faltaría saber qué pasa en estos casos, ¿no? Y bueno, cuando parecía que el proyecto se estaba acabando, eso no es todo, ¿no? Seguimos preguntándonos cosas y un poco cambiamos el foco. Antes nos enfocamos mucho a los murciélagos, ¿no? Y a su consumo y su comportamiento, y de repente, pues gracias a Chevy, que fue el que nos metió esa idea en la cabeza, nos enfocamos al insecto.
El chilo es una polilla timpanada, que significa que tiene este órgano que le permite detectar ultrasonidos o sonidos. Entonces nos preguntamos, ostras, si puede detectar los ultrasonidos, seguramente será capaz de oír un murciélago que se le aproxima, igual como los pájaros de Lena cuando oyen a los... bueno, si pudieran oír a los nóctulos, ¿no? Y ahí establecimos otro objetivo, que el objetivo era ver si el hecho de que pudieran oírlos tenía algún efecto en su capacidad reproductiva, o en el número de puestas, o en el número de huevos, ¿no? En su comportamiento reproductivo. Y ahí, pues Karma empezó otro proyecto como consecuencia del primero, que fue básicamente ir al mismo sitio, capturar las polillas en vivo y meterlas en estas jaulas tan simples, con estas superficies rugosas donde se podían meter, con plantas de arroz vivas que íbamos transportando para que se pudieran posar y poner las puestas de huevos. La vida media de una larva, de una polilla de estas, es entre 3-5 días, no mucho más, con lo cual era fácil meter unas cuantas, esperar 5 días y luego contar las puestas. Y al mismo tiempo grabamos con un detector de alta calidad el sonido, los ultrasonidos del ambiente natural, y lo que hicimos fue poner básicamente 19 de estas jaulas en un sitio donde había los sonidos naturales de los murciélagos y el otro en silencio, como si hubiéramos sacado los murciélagos de la ecuación, ¿vale? En cada jaula de cautividad contamos el número de puestas, el número de huevos y el número de hembras, porque cuando metes el insecto no sabes si es hembra o macho, esto siempre va a posteriori, ¿vale? Para compensar. ¿Y qué encontramos? Pues algo muy espectacular, a mi parecer, que es que en las jaulas de control donde habíamos sacado todos los ultrasonidos, había el doble de huevos, correcto, el doble de huevos, ¿vale? Eso significa que el número de puestas eran las mismas, pero en cada puesta quizás estaban más relajadas, iban metiendo huevos, y el tamaño de la puesta incrementaba mucho. O si se dice al revés, cuando metías murciélagos, bajaba la mitad, ponía la mitad de los huevos. Ya para ir cerrando, y es que es el mensaje que quiero dar con esa charla, todos estos hallazgos, estos datos, estos números, como nosotros los vemos, es como una puerta de entrada a hablar y a discutir con los agricultores. A partir de ahí han salido iniciativas de poner cajas, que puede ser un método para la ayuda del control de plagas, ¿no? o la supresión de plagas, que no es una solución, digamos, definitoria y final y perfecta para la agricultura, pero ayuda, pero también para la conservación de los bichos que ahí andan, colonias que pueden estar en un refugio, o los bichos de los ambientes naturales de al lado. La cuestión es que gracias a estos proyectos, que son granitos de arena que van sumando año tras año, nos vamos aproximando a ese gremio que es tan diferente al nuestro y que pues desafortunadamente no hay ninguno aquí hoy, por ejemplo. Y lo vemos como una vía de comunicación fluida. Y ya con esto solo mencionar que el proyecto pues evidentemente contó con la ayuda del museo, muchos de los cuales pues podéis ver también por aquí sentados, y que muchas gracias por vuestra atención. Pues hay tiempo para alguna pregunta, si queréis. Sí, ahí, espera un segundo. Es que así queda grabada. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Me preguntaba si también tuvisteis en cuenta el efecto que pues, la red no solo bloquea la entrada de... que me preguntaba si también tuvisteis en cuenta quizás un efecto de que el murciélago, o sea, que las redes no solo bloquean las entradas para el murciélago, pero también aves o otros animales que se comen los bichos. Sí, esto de hecho fue una de las largas discusiones, porque hay experimentos en el que se cierra y se abre cada día, precisamente para dejar entrar las aves, ¿no? Y en otros estudios no se hace. En este caso no se hizo por dos motivos, porque vimos que lo que eran los paseriformes pequeños entraban y salían como querían, sin ningún tipo de problema. Lo que es la hoz era grande, era relativamente grande, y
Y luego la plaga que estamos mirando, que es el chilo, es muy nocturna, y entonces el ave que podría consumirla son los caprimulgus, no sé cómo se llama en castellano, chotacabras, ¿no? Engañapastós, no, sí, estos. No había una densidad muy alta, y si se comparaba con la densidad de murciélagos que está por ahí volando y forrajeando, pues la verdad que no había, asumimos que no había un impacto muy grande. Y los insectos, que es como el otro actor del estudio, también lo miramos si pasaban o no, pasaban libremente, quizá con un poco de dificultad en algún caso, pero pasaban, y en caso que no pasaran, digamos, tanto, nos iría en contra. O sea, sería peor para nuestros resultados, lo que significa que aún serían más exagerados, ¿no?, la diferencia. O sea que en realidad estamos pecando de conservadores y no como de ambiciosos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Adrián.